vamos a ver. Seamos honestos. Que levante la mano el que no ha viajado nunca en Ryanair. Ah, no habéis viajado. Bueno, pues no sabéis lo que os habéis perdido. Esos fantásticos autobuses con alas. Bueno, yo comento esto porque yo paso, desde hace un par de años, paso la mitad del tiempo en Londres y en Málaga. Y yo viajo mucho en Ryanair. Y me pasan unas cosas fantásticas. A mí me ha ocurrido, bueno, yo he encontrado azafatos y azafatas peleándose. Señoras histéricas diciendo que había fuego en el ala. Me he encontrado unas cosas realmente extrañísimas. Llegas y te prestan una revista que luego te quitan. Te dan un rascarrasca. Unas cosas muy extrañas. Pero yo creo que una de las cosas más extrañas que me ha pasado mientras viajaba en Ryanair fue hace un par de semanas. Pero a mí se me sentó al lado un caballero y ese señor me dijo una cosa que a mí hacía un montón de años que nadie me decía. De pronto fue y me dijo, mira, es que ahora que me va bien en el negocio, y yo dije, perdone, yo estuve a punto de decir, pare, rebobine, que le va a usted bien en el negocio. ¿Cuánto tiempo hacía que a mí no me decían eso? Y esto es una prueba de cómo esta crisis, esta puñetera crisis, nos ha cambiado la forma de ver la vida. Porque la crisis no solo nos ha vaciado el bolsillo, nos ha cambiado como personas. Y claro, digamos que esto es lo que José Manuel ha sabido aprovechar como en su doble faceta de economista y de gran fabulador. Esta transformación que se ha producido en cada uno de nosotros a raíz de la crisis. Pensemos en la novela negra, porque José Manuel lo que escribe es novela negra. Y pensemos en los personajes tradicionales de una novela de estas características. ¿Usted me podría decir un personaje que suele aparecer en las novelas negras? ¿Con el nombre del personaje o qué? No, en la tipología, el tipo de personaje. Y el tipo de personaje complicado, con una mentalidad bastante atravesada que sale de lo habitual. Muy bien, de acuerdo. Y luego ya si empezamos, digamos, no sé, a pensar quién es, en el detective, por ejemplo, pues sería un personaje típico de la novela negra, ¿no? ¿Quién más podría ser un personaje típico de una novela negra? Un cura. El detective va a decir. Un cura. ¿Qué otro personaje podría aparecer en una novela negra? La dama en apuros. La dama en apuros, ¿no? Y también la mujer fatal, ¿verdad? Sí, suele aparecer en la novela negra. El policía corrupto, bueno, sí, también podría ser, o el político, sí. Pero, digamos que lo que es realmente interesante de las novelas de José Manuel es que el criminal puede ser o usted, o yo, o él. Sí, porque Podría serlo. En una novela de José Manuel, cualquiera podría ser el criminal. Y hay otra cosa también interesante, y es que, bueno, claro, si vamos a hablar de novela negra, yo creo que tampoco debería contarle demasiado de qué van, porque se basan en la intriga. Pero yo quizás tomaría en cuenta dos referencias. Una sería Picasso y la segunda sería Miles Davis. Os voy a explicar por qué. Los personajes de José Manuel, él apenas los describe. Sin embargo, enseguida les ponemos rostro. ¿Por qué? Pues porque son personas de nuestro entorno. Es como cuando Picasso hace una rayita así y dices, oh, pero si esto es un pingüino, oh, pero si es una paloma, ¿eh? Pero si es un pelícano. Así es como describe José Manuel a sus personajes. Pero es que esta economía verbal, él la complementa con una gran complejidad de trama. O sea, son novelas que tienen una estructura muy compleja y van constantemente hacia adelante, hacia atrás en el tiempo. Y él va desgranando las motivaciones de los personajes. De tal manera que vas leyendo, el lector va leyendo y no le deja respiro hasta que llega hasta la última página. Pero es que el disfrute... Y es como, yo lo compararía a un tema de Miles Davis. Pero al mismo tiempo es que te disfrute cuando una vez has llegado al final de la novela,
se prolonga, porque él ha ido sembrando una serie de cuestiones que perduran en nuestra mente. Y de la misma forma que cuando vemos una película y nos ha gustado y estamos deseando salir del cine para comentarla con nuestros amigos, estas novelas son novelas que las vas a prestar, que las vas a regalar porque invitan a la reflexión y el diálogo. Son novelas que son un claro reflejo de su autor. Yo a José Manuel lo conocí en el Festival de Cine de Málaga y enseguida pues tuvimos una conexión en lo que se refería al cine, nos gustaba el mismo tipo de cine. Luego con el tiempo también coincidimos en los blogs, participamos en una cadena de blogueros que comenzó en California y que con José Manuel llegó a España y pasó del inglés al español. Y a partir de ahí yo ya fui conociendo sus muy distintas facetas. Y tengo que agradecerle este regalo que me ha hecho de poder presentar sus dos novelas, porque realmente eso me ha dado la oportunidad de conocerlo más profundamente como persona. Y José Manuel es una persona que es muy amable, es muy sencilla y muy humilde, y es como son los verdaderos sabios. Y esta sencillez y esta sabiduría se ven reflejadas en sus novelas. Por lo tanto, os voy a recomendar encarecidamente que no os vayáis de aquí sin llevaros estas joyas. Sin tregua se consumían nuestros ojos y el día que paró la música, porque no os vais a arrepentir. Muchísimas gracias. Bueno, después de lo que ha dicho Marta, podríamos ya acabar aquí el acto, hacer las preguntas, porque cualquier cosa que podría yo decir va a estropear lo que ella ha dicho. Así que para no equivocarme, en primer lugar quiero empezar por los agradecimientos. Primero a todos los que estáis hoy aquí, porque después de un día de lluvia como el que ha habido esta mañana, pues de agradecer que hoy hayáis venido aquí a este evento, bueno, pues a ver el peñazo que yo suelto. En segundo lugar, yo quisiera agradecer a la editorial Amarante, ¿vale? En los tiempos tan difíciles en los que vive la actividad cultural, que haya una editorial que apueste por escritores noveles, que apueste por unas temáticas que otras editoriales no tratan y que quiera explotar todos los canales de distribución que existen para que el lector encuentre fácil tener acceso a la obra, pues es mucho de agradecer. Y yo quiero personalizar este agradecimiento a Carlos de Tomás, que es el editor, Cristina Magrazó, que es la directora de publicaciones, y Mercedes Andrés, que es la persona encargada de los temas administrativos de la editorial. El tercero, obviamente, tiene que ser la librería Proteo Prometeo. En un momento como el actual, tan difícil y complicado, que entiendo que la librería ha apostado por la línea correcta, ¿no? Es decir, esto ya no es solo un punto de venta de libros, sino que es un punto de encuentro de los lectores con el autor, y yo creo que van por buen camino. Ahora, seguir con los agradecimientos a dos personas que están aquí sentadas en la primera fila, Jorge y María Sojo, que fueron quienes, en concreto en esta novela, hicieron las correcciones y que, como suelo decir, cualquier fallo que pueda haber, pues ya será solo mío. El agradecimiento a Marta Moreno. Ella no lo ha dicho, pero ella también tiene, junto con Lorenzo, otra joya que es Collage Magazine. Yo les recomendaría que la buscaran en internet, y sobre todo los números dedicados al jazz y a la memoria no se lo pierdan, porque pues bueno, pues va a ser difícil encontrar dos joyas parecidas en las publicaciones que en internet existen. Y finalmente a una persona que está al fondo, que es Lidia Yáñez, también le quiero agradecer, porque también ella la que ha podido organizar un poco este acto y que esto no se haya ido de madre, ¿no? Como para un autor es muy difícil hablar de su obra, es decir, si a mí me preguntan, bueno, ¿la obra de qué va? Yo le diría, bueno, lee la obra y entonces saca tus conclusiones, obviamente. Entonces he apostado casi un poco por explicar el trasfondo. A mí una cosa que fue el detonante de que yo escribiera estas novelas que me llama mucho la atención, que es que en el cine y en la literatura en España apenas se trata el tema de las circunstancias que estamos viviendo.
Yo por mucho aquí indagando he visto en el cine, por ejemplo, bueno, 5 metros cuadrados de Max Lemke, que trabajaba Fernando Tejero y Malena Alterio, Somos gente honrada de Alejandro Marzoa, Los fenómenos de Alfonso Zarauza, Hermosa juventud de Jaime Rosales y una que no se ha estrenado, Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaki La Cuesta. Y luego indirectamente, Dioses y perros de David Marqués y Rafael Montesino o Gente en sitio de Juan Cabestany. Esto es lo que en cine prácticamente son películas que han ido sobre la crisis. Curiosamente hay un cómic que sí lo ha tratado, Intachable, de Víctor Santos, y obras de teatro yo aquí he identificado 3, Subprime, de Fernando Ramírez Baeza, Crimen de pasión, de Miguel Recio, y El crédito, de Jordi Galcerán. Y en literatura pues tampoco hay mucho. En la orilla, de Rafael Chirves, se suele también hablar de Crematorio, pero esa novela es de 2007 y si lo ubicamos es por la serie que hizo Canal Plus en el 2011. Democracia, de Pablo Gutiérrez, El agua de la muerte, de José Antonio Nito Solís y Carnaval, de Juan Francisco Ferrer. Curiosamente, Amarante sí que ha publicado bastantes novelas respecto al tema, aparte de estas dos, lógicamente, Las reglas del azar, de Carlos María Cabrerizo, La lealtad de los reptiles, de Fernando Huerta, Historia de tren y tranvía, de Fernando Pardo Ruiz, Ciudad capital, de Agustín García Meana, Jerarquía del derecho, de Guillermo Muñoz y Muerte en el ministerio, de M. del Val. Y poco más, ¿no? Entonces, indagando en el trasfondo de por qué esto es así, yo he ido a una teoría, a una idea más general que parto a partir de este recorte de periódico. Se dice siempre que la crisis empieza con la quiebra de Lehman Brothers, y no es verdad. La crisis empieza aquí. La entidad hipotecaria de alto riesgo entra en crisis en Estados Unidos. ¿Vale? Bien. A mí hay 2 cosas que me llaman la atención de esta noticia. La primera es que pasó completamente desapercibida cuando se publicó. Hay amplia experiencia en crisis financiera en los últimos 30 años, desde la crisis de la deuda latinoamericana en los 80, la crisis del sistema monetario europeo en el 92-94, la crisis del sudeste asiático en el 98, la crisis luego que pasó del sudeste asiático a los emergentes en el 99 y que acabó afectando a Argentina en el 2002, la crisis.com. Y esto era evidente que era este evento es de inicio de crisis financiera. En cambio se pasó por alto. Y de hecho se sigue negando la crisis, que es más profunda de lo que parece, porque va más allá de la mera crisis económica, hasta que sus efectos se han hecho patentes. Y sigue siendo así. Pero lo segundo que llama la atención, no solo que sea un martes 13, que yo creo que es casualidad, sino que es del 2007, que llevamos 8 años. Es decir, llevamos 8 años y primero se negó durante más de un año, si recuerdan, todavía en el 2008 se estaba discutiendo si había crisis o no, pero 8 años después, pues, como decía aquella famosa viñeta de Mafalda, que es más importante lo urgente que lo importante, nos hemos planteado a cada momento decir vamos a salir de esto porque no hay más remedio, ya dejaremos resolver los problemas importantes para más tarde, pero resulta que en esos 8 años yo creo que ha habido tiempo de resolver muchos problemas importantes y no se ha afrontado. Entonces yo estos 2 elementos los relaciono con 2 ideas que están muy presentes en esta novela, en estas 2 novelas. El primero es el peso desmesurado que la economía financiera ha tenido en nuestra forma de vida en los últimos tiempos. Yéndonos al extremo, seguramente tendrían noticia del tremendo problema que tuvieron los bancos islandeses y se cuentan historias, como es en el extremo, se cuentan cosas muy interesantes, es decir, era un sitio donde se desarrollaban actividades tradicionales y de repente pues los bancos empiezan a tener un peso desmesurado. Le preguntaba a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y le decía, yo quiero ser banquero. Una cosa muy curiosa, pero era así. Se cuenta la anécdota de que los profesores de universidad no podían
aparcar sus bicicletas porque como los alumnos ya habían sido contratados por los bancos antes de terminar la carrera, pues los alumnos ocupaban el aparcamiento con sus coches y bueno, pues el profesor con su bicicleta se tenía que buscar la vida. Es decir, eso ocasiona tal distorsión en una forma de vida y en un funcionamiento normal de la economía que bueno, que es normal que la cosa haya acabado mal. Pero eso además genera un problema que tiene que ver con el sistema cultural y de valores en el que vivimos. Hay un triunfo ahora mismo de lo instantáneo frente a lo permanente, un triunfo del corto plazo frente al largo plazo. Y eso distorsiona mucho las formas de vida y las prioridades que podemos tener. Hay noticias, y lo más triste es que en estos 8 años nada ha cambiado. Cuando se rescató AIG, era una aseguradora de préstamos norteamericana, que el gobierno estadounidense tuvo que poner 85.000 millones de dólares en una primera operación, pues sale la noticia el 7 de octubre de 2008, tras rescate de AIG, ejecutivos de esta empresa gastaron 440.000 dólares en hotel de $1.000 la noche, ¿vale? Bien, es decir, es un poco un problema ya de una cuestión ética, es decir, una vez que te han rescatado es permisible tener comportamiento de ese tipo, pero como salió la noticia, y además ampliaron el rescate a 150.000 millones de dólares, pues el 11 de noviembre vuelve a salir la noticia. AIG gastó 343.000 dólares en celebrar un seminario en un resort de lujo en Arizona. Es decir, aquí no se aprende. Eso sí, lo que hicieron fue decir que no apareciera por ningún sitio el logotipo de AIG para que no pudieran identificar a la empresa con el evento. Y pasamos 8 años después y sucede algo que curiosamente yo creo que ha trascendido poco. Resulta que una entidad, que no vamos a decir el nombre, pero cuyo presidente ha muerto hace poco y le ha sucedido la hija, ¿vale? Pues ha prejubilado al consejero delegado de 48 años a razón de 800.000 euros anuales. O sea, yo tengo 45, es decir, dentro de 3 años me pueden mandar al desguace sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que no me mandarán con 800.000 euros anuales, lógicamente. Y que evidentemente no ha sido así al final, ¿no? Él ha dicho, bueno, oye, en vez de 800.000 euros anuales, dame lo que corresponde, dame los 10,8 millones de euros de golpe y además evitamos papeles y dice, pues venga, sí, 10,8 millones de euros anuales. Yo creo que después de 8 años, yo creo que se ha aprendido poco. Se puede decir, había comentarios en la noticia de internet que decía, bueno, pero es que esto es una empresa privada. A ver, es una empresa privada, pero que cuenta con la garantía de los depósitos por parte del Estado. Que no solo es ya que sea una empresa privada, es que yo me pregunto qué mensaje se le da a la plantilla de esa entidad cuando el consejero delegado pues se retira con ese sueldo o con esa pensión o como queramos llamarlo. Y me pregunto además una cosa que es fundamental, que es la confianza en el sistema. Cuando pensamos que a un consejero delegado de un banco importante lo jubilan con 48 años con ese sueldo, ¿qué pensamos? O sea, pensamos que algo oculta, que hay algo que no quiere que se diga, que evidentemente hay algo peor ya que el hecho en sí. Es toda esa desconfianza que genera en las instituciones y en el propio sistema económico. Pues ese es el trasfondo que yo he querido expresar en estas 2 novelas. Un trasfondo en el que el corto plazo impera sobre el largo plazo, en que las miras son cortas y en las que, bueno, pues el sistema ético y de valores está profundamente distorsionado. ¿Por qué he elegido la novela negra? Bueno, pues porque hasta cierto punto he querido distanciarme de esa realidad. Muchas veces es un poco, llega a ser obsceno que quizás convertir los problemas de la gente en materia narrativa.
Entonces, te tienes que distanciar un poco y te tienes que ir a una literatura de género en la que creas un entorno de ficción y en la que, lo digo de antemano, las situaciones son ficticias, los personajes son ficticios, pero que son un puente hacia lo real, ¿vale? Hay un ejemplo, es decir, a finales del siglo XIX, cuando el Congo, que luego en la época de Mobutu se llamó Zaire, era ya no una colonia belga, sino era propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica, pues se cometieron una tal cantidad de atrocidades durante ese periodo que todavía no han empezado ni a recuperarse, y Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas puede ser un relato de aventuras, y tampoco entra, no se menciona en ningún momento la palabra Congo, o sea, no se sabe dónde se desarrolla la historia. Pero cuando tú lees ese libro, tú estás viendo el que llega al tuétano de la situación que se está viviendo allí. Quizás si hubiera retratado la novela, la situación tal cual, no le hubiera salido tan bien como hacer esa novela que, por ejemplo, cuando la toma Francis Ford Coppola y hace Apocalipsis Now, la lleva a la guerra de Vietnam y casi nadie puede reparar en que es una novela que se basa en una situación que se desarrolla 100 años antes. El distanciarte permite pues, evitar el morbo innecesario, no caer en eso que tampoco vamos a decir el nombre del programa, pero que lo echaban a las 4 de la tarde en la primera cadena de una televisión pública nacional y que afortunadamente retiraron, y que permite además el análisis y el mostrar todas las piezas de un puzzle, ¿no? Y hallar conexiones no evidentes. Entonces, en concreto, si optamos por la literatura de género, la novela negra es el punto medio perfecto entre lo que es el arte puro y la pura realidad. Es decir, la novela negra está llena de artificios literarios. Es decir, el detective privado que aparece en la novela negra no existe, admitámoslo. Es decir, nosotros ahora vamos a visitar a un detective privado y no nos vamos a encontrar con el Humphrey Bogart de El sueño eterno. O sea, nos vamos a encontrar con un señor gris, monótono y que no nos va a llamar la atención. La mujer fatal, que hablaba Martes del concepto, la mujer fatal es otro invento, ¿no? Yo no creo que exista la mujer fatal, ni mucho de los estereotipos. Pero gracias a utilizar los artificios de la novela negra, yo creo que se puede llegar a un conocimiento más profundo de la realidad y, como he dicho, pues llegar al tuétano de la situación. Y yo tengo que decir que yo mismo he aprendido al escribir de la novela muchas cosas de la situación actual que viéndolo desde otras perspectivas se me podía escapar, ¿no? Yo creo que todo esto que hemos hablado de no mirar la crisis de frente, yo creo que es el empeño de negar lo evidente, ¿no? Lo voy a leer porque me ha quedado muy bien. La constatación de que estamos ante un final de ciclo, un final de época, en el que las viejas convicciones corren el serio riesgo de derrumbarse, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento, en un quicio entre dos situaciones temporales, que lo que viene va a ser muy diferente a lo que había antes, y por eso cuando si leen la novela verán como los personajes aferrados al miedo ante el vacío que se pueda avecinar ante ellos, pues bien, o se empeñan en moverse en un círculo vicioso, o bien van hacia una ida hacia adelante, hacia un precipicio del que no parecen posibles de frenar. Yo creo que tanto una como otra hablan de que seguimos en la parálisis porque tenemos miedo de salir de la parálisis, pero también tiene un punto optimista, ¿no? De reconocer de que al menos, y yo creo que el final de una de ellas es así, que siempre hay un resquicio para que las cosas puedan cambiar. Yo creo que de una de ellas, quizás más una que de la otra, ¿no? Y solo decir que ambas novelas pretenden entretener y, como estoy explicando, pues en una segunda dimensión hacer reflexionar al lector. Y como el lector siempre tiene la última palabra, pues yo ya me callo y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y que quieran hacer también a Marta, que tampoco... Sí, Manuel. Sí.
¿Qué tal? Encantado de conocerte. Me llamo Igualmente. Alejandro, y te cuento, yo estoy aquí porque Marta, además de presentar tus novelas, ha hecho un poco de lobby también y me envió un mail hace... ¿A qué hace bien de lobby? Sí, sí, muy bien, muy bien. Por eso la he elegido, o sea... Y me mandó la invitación para el evento, y la verdad es que me resultó muy, muy curiosa, porque realmente leí pues la pequeña reseña que viene sobre tu biografía. Y claro, ahí viene que eres asesor de cuentas, pues, consultor financiero, que entre tu trabajo están pues informes periciales para despachos de abogados. Y me pregunto, cuando estás escribiendo una novela de este tipo, un poco el proceso creativo que tú tienes, ¿esto te absorbe, te obsesiona de tal manera que tú cuando estás delante de un juez testificando te imaginas a ese juez como un corrupto? O... te lo digo porque yo soy arquitecto y a mí me pasa, en mi caso, el trabajo y el proceso creativo es la misma cosa, y yo me obsesiono de tal manera que empiezo, cuando estoy pensando en cualquier proyecto, cualquier edificio, veo cosas raras por todos sitios. Entonces, en tu caso, no sé si eso es compatible con tu actividad profesional. No, sí, En el caso te respondo. Sí. Mira, Hemingway quería siempre vivir todo lo que escribía después. Y al final se acabó pegando un tiro. O sea, no. Es decir, esto hay que... el proceso creativo, para que sea sano, tú tienes que establecer un límite, y además, por lo menos en mi caso, quizás no en el de otras personas, el crear una obra de ficción pasa por reciclar, reprocesar, centrifugar y pasar por la secadora todo lo que tú has vivido. O sea, porque no sé, una novela, al final una novela es una mentira. Es decir, tiene que parecer verdad, pero en el fondo nada de lo que pasa en una novela puede ocurrir, ¿no? Es decir, tú lees La Cartuja de Parma y vemos a un jovencito apocado ahí que está con su familia, y 3 páginas después está luchando en la batalla de Waterloo. Bueno, o sea, pero te lo crees. Es el secreto. Y para tú hacerlo, yo, por lo menos desde mi punto de vista, para hacerlo bien tienes que coger tus experiencias reales, pero tienes que someterla a un proceso de reconversión. Es decir, porque si no, es que no hay forma, ¿no? Entonces, cuando veo a un juez, es que no es un juez, ¿no? Es decir, cuando veo a un juez, veo a una persona. Y ahora, como todas las personas, pues tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, no, pero ya a partir de ahí yo, si veo una posibilidad de escribir algo, ya lo voy reconvirtiendo, ¿vale? Porque no, yo creo que hay que establecer un límite entre lo que es la realidad, que tiene su mecánica y tiene su forma de interaccionar, y una novela que es algo distinto. Lo que pasa es que tiene que hacerse de manera que yo creo que la narración, como he dicho, sea un puente hacia lo real. O sea, te mueve en el terreno de la ficción, pero si te queda en la pura ficción, yo creo que no dice nada, ¿no? La novela tiene que decir algo al lector. Entonces, tiene que crear los mecanismos para que eso, el lector pueda aprender de ello, pueda hacerle reflexionar, pueda sacarle provecho a lo que ha leído para lo que es su vida diaria. ¿Vale? O sea, pero tú puedes estar escribiendo a las 7 de la mañana y luego desconectar completamente en tu jornada de trabajo y luego volver a... Sí, hay que intentarlo. Sí, hay que intentarlo. O sea, no es bueno mezclar. No es nada bueno. Además, yo creo que eso acaba afectando a lo que es la novela. Yo creo que sí. Y negativamente. Mi pregunta es, como puente entre la ficción y la realidad, aparte de la novela negra, yo creo, lo digo por experiencia, no profesional, sino puramente de aficionado, pero la ciencia ficción. También. La ciencia ficción, yo es que me lo paso pipa escribiendo una cosa sin pretensiones de publicación ni de nada, y a la que he titulado así personalmente El inventor indignado, y eso, a base de inventos y de ciencia ficción, he vivido lo mismo que tú estás describiendo, ¿no? Eso, la vida cotidiana, lo que nos está pasando y tal y cual, pero convertido en un cuento chino, ¿no?
Yo creo que eso puede ser... O sea, sí, no, es decir, si yo elegí la novela negra fue por una cuestión de que me gustaba el género, ¿vale? Es decir, me apasiona el género y por eso en un momento dado se podía elegir. La ciencia ficción siempre permite mucho margen porque permite mucha abstracción, ¿no? Es decir, tú conviertes una situación de crisis, una situación en otro planeta en la que, pues bueno, hay o en este o en lo que sea, ¿no? Pero siempre además es menos peligroso que lo que hace este hombre, que es construir casas. Sí. Luego se hunde y ya hemos jorobado. Pues es decir, hay se lee, o sea, cosas de Un mundo feliz de 1984, o pensando en cine, en el THX 1138 de Lucas, o el Blade Runner, pues, muchas veces anticipan situaciones de las que ahora mismo estamos viviendo. Por lo tanto, no es tan mal atinado el disparo. Tu paso por la actividad bancaria, ¿te ha dado material para las dos novelas? Sí. Para hablar con propiedad, diríamos, en la parte real, luego toda la creación. Sí. Lo que pasa, sí, hombre, lo que ocurre es que ya luego todo se procesa, en fin, hay que reconvertirlo, pero evidentemente no. Es decir, no hay que, digamos, si yo no hubiera pasado por esa actividad, no hubiese tenido que aprender cómo funcionaba esa actividad. Entonces ya hubiera escrito, digamos, de oídas. Pero ahora, si tú lo has vivido, lo reconviertes sin necesidad de haberlo visto por un tercero, sino que ya, digamos, que es tu propia vivencia la que procesa. Entonces eso siempre se traduce en que yo creo que hay más frescura, ¿no? Es decir, le pasaba mucho, eso pasó. Miguel Ángel Asturias, la primera novela que escribió, El señor presidente y Hombres de maíz, él contaba lo que había vivido de pequeño. Entonces siempre se dice que eran novelas que daban mucha sensación de realidad. Pero claro, cuando él escribió luego lo que se llamó la trilogía bananera, en la que digamos que se basaba, no era una realidad que él había conocido, sino de la que había oído hablar, siempre se dice que la novela perdió frescura. ¿Por qué, hombre? Porque ya no es algo que él había vivido, ya era algo que él se había informado de la cuestión. Y eso siempre afecta negativamente, o sea, se pierde espontaneidad, todo es más rígido y estereotipado, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible hay que sí tener una base de vivencia para poder escribir sobre un tema. Si no, siempre va a perder frescura. Eso yo por lo menos lo tengo claro. ¿Y sobre quién se va a pasar la próxima novela? Bueno, pues es que la próxima novela, es decir, esta que es la primera, se desarrolla más o menos año 2010, 2011, y esta es el inicio de la crisis, la segunda que es 2008. Entonces ahí hay un hueco que hay que rellenar. Y además, si leen el final, se ve claro que hay un hueco que hay que rellenar. ¿Y lo piensas rellenar? Bueno, ahí estamos. Esto se le da vuelta y cuando se pone a escribir sale solo. Pero primero hay que reflexionar sobre lo que va a escribir. Se dice que la realidad supera a veces la ficción. ¿A ti te ha pasado a lo mejor tener una idea que te parece un poco disparatada, extravagante, y que después te la encuentras? Mira, cuando escribí esta novela creí que me había pasado. Un año después creí que me había quedado corto. Con eso yo digo, claro, pero digo, digo, vaya, vale. Un año después digo, me he quedado corto totalmente. Así que sí. La realidad siempre supera la ficción. Como escritor y como economista, ¿ves la solución en el tercer libro? ¿A lo que estamos viviendo?
No, no, porque te das cuenta que el tercer libro irá entre 2008 y 2010 y ahí no hay solución, con lo cual la solución estará en otra parte, pero en el próximo libro no. Eso llegará con el de ciencia ficción. Igual. Es la ventaja de la ciencia ficción, es esa, que uno puede inventarse al final la solución. Sí, es que realmente si tenemos un problema cultural, la única manera de romperlo es, o sea, las ideas que existen no valen, eso hay que inventar nuevas ideas. Entonces, por eso la ciencia ficción siempre permite muchas veces ese juego. Entonces, o la filosofía, o a lo mejor la solución viene de la mano de un filósofo que ahora mismo no conocemos, o que existe pero cuya obra no es conocida. Yo hice filosofía. Pues a lo mejor es usted y estamos aquí, ¿eh? A lo tiene usted la solución y estamos aquí hablando de más. ¿Eh? Yo quería hacerte una pregunta. Venga. Sin tregua, cada capítulo empieza con una estadística o con un dato tomado de la prensa o de internet sobre la crisis. ¿Tú tenías claro los datos antes de escribir la novela? ¿Cómo pues espera. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Como además iba leyendo libros de economía a la vez que iba escribiendo esto, porque salieron unos cuantos, pues lo que me iba llamando la atención lo iba escribiendo. La verdad, algunos sí, otros no, otros tuve que buscarlos. Algunos sí que los tenía más claros, y otros pues tuve que indagar a ver si había un texto apropiado para eso. Y otros conforme avanzaba la narración me acordaba de algún texto y digo yo leí algo parecido a esto, espera, ¿dónde? Entonces tenía que, bueno, me pasaba varias horas buscando entre los libros a ver cuál era hasta que lo encontraba y lo ponía. ¿Y por qué esta combinación? Sí, no, porque este primer libro es muy, digamos, conceptual, ¿no? Es decir, este libro pone el campo de batalla, ¿vale? Y esta es la batalla, ¿vale? Pero este lo que hace es describir el campo de batalla. Y escribe el campo de batalla desde la situación actual, que yo creo que es la forma apropiada. Una vez que ha llegado a la situación actual y ha puesto las reglas del juego sobre la idea que existe en la novela, ya después te permite ir al origen, ir hacia atrás y empezar a desgranar la situación y a ir profundizando en temas concretos. Es un poco la idea. Sí, José Manuel, has hablado de la trama, del trasfondo de las novelas, un poco del fondo de los libros, pero ¿y la forma? ¿Tú qué referencias tienes? O sea, yo me voy a llevar los libros porque Marta me ha dicho, yo me los voy a llevar. ¿Y qué es lo que no, o sea, qué me voy a encontrar? ¿Cuáles son tus referencias? Porque te digo, porque los que leemos y luego nos atrevemos a escribir algo, un pequeño artículo, sabemos lo complicado que es. Y una cosa es tener una idea muy más o menos clara, o esto que has dicho tú de que luego sale solo. No, bueno, hay que reflexionar, hay que pensar primero. O sea, hay que tenerlo claro y si no lo piensas, no. No, claro, cuando tienes la trama, pero que luego dices que cuando te pones a escribir te sale, esto es muy complicado, ¿no? Y que luego además te editen, que esto sabemos qué referencias tienes y cómo en definitiva tú cómo has aprendido a escribir, digamos. Mira, los dos autores de novela negra, o sea, que a mí más me han marcado son Raymond Chandler y James Ellroy. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que ambos... Primero, Chandler es la esencia de la novela negra, ¿no? Es decir, siempre se confunde la novela negra y dice, bueno, novela negra, novela policíaca, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, novela policíaca. Hay un asesinato, empieza el detective a entrevistar a todo el mundo, habla con alguien y dice, ¿usted qué estaba haciendo a las 11 de la mañana? Bueno, pues a las 11 de la mañana yo estaba pintando en la playa. Ah, vale, bien. Entonces, al final ya de toda la trama, reúne a todo el mundo, tal, y le dice al que estaba pintando, no, usted el asesino. ¿Por qué? Porque usted dice que estaba pintando a las 11 de la mañana y la sombra del cuadro no corresponde a esa hora. Entonces llega este hombre y dice, pues sí, es verdad, yo lo hice. Porque es que una vez yo me crucé con la escalera con este hombre, me miró mal y bueno, yo lo he matado. Vale, fin de la historia. Pero la novela negra es otro juego. Es decir, la novela negra, alguien aparece un muerto, entonces el detective... Bueno, yo no sé si he dicho que aquí el protagonista es el inspector Tomás Silva. ¿Lo he dicho? No, vale, ahora entraré. El detective
va a ver al sospechoso, que es el dueño de un garito, ¿no?, que tiene el despacho en la parte superior del garito, le dice, ¿usted ha matado a este señor? Y el preguntado dice, no, bueno, vamos a ir a la parte de atrás del callejón que vamos a hablar. Entonces se encuentra con dos matones, hay una pelea, se libra el detective, vuelve a verlo, aparece muerto el dueño del garito y todo se enreda. Y al final puedes no enterarte o no quedar claro quién es el que ha matado al primero, quién ha matado al dueño del garito, quién eran los matones y cuáles eran las intenciones del detective. Es decir, mientras que la novela policíaca es cristalina, la novela negra es turbia, ¿vale? Es decir, y eso lo dejó muy claro Chandler. En Chandler tú lees la novela de Chandler y parece que no hay trama. O sea, está Philip Marlowe andando por Los Ángeles, yendo de un sitio a otro, encontrando muertos, encontrando gente muy rara, y tú dices, pero bueno, al final dices, pero bueno, ¿qué es lo que se empezó a investigar, ¿no? Es como un poco como la vida, empieza de una forma y no se sabe cómo desemboca. Entonces, para mí Chandler es el gran maestro de la novela negra, ¿no? Y una de mis referencias. Y luego quien un poco ha ampliado la temática de la novela negra y ha cambiado mucho la forma es James Ellroy, ¿no?, que muchas veces le da forma de reportaje, eso que habla de los saltos adelante y hacia atrás, es una cosa que él hace. Yo creo que a mí me gusta ese tipo de narrativa y lo vi en Ellroy y vi que en la novela negra podía funcionar, ¿vale? Y entonces, pues, por eso un poco, esas serían mis dos referencias, claras, sin dudarlo, vamos, lo podría decir, ¿no? Bueno, y lo que estaba diciendo, que el protagonista de ambas, el nexo de unión entre ambas obras es el inspector Tomás Silva, ¿vale? Es un personaje racionalista que se tiene que mover en medio de una jungla y que muchas veces no ve claro que él pueda solucionar sus problemas y que muchas veces se siente desbordado por la situación que se tiene que afrontar. Un personaje. Y luego los agentes que forman su equipo, que bueno, poco a poco iremos conociéndolos conforme la novela avance, conforme las novelas avancen. ¿Ya? Sí, solo una o dos. discrepar en una cosa. A mí, como maestro de la novela negra, Luis Bárcenas. También. El día que escriba sus memorias, eso va a ser importante. Eso va a ser importante. Quizás nos supera todo y nos deja todo en el paro a la hora de escribir. O sea, tenemos que dejarlo. Seguro que sí. A mí me gustaría preguntarte por qué has empezado por el final. Hombre, porque si se ve el final ya se ve claro se ve claro hacia dónde se quiere llegar. Es decir, empezamos por el destino y decimos, bueno, ¿y cómo se ha podido llegar a esto? Bueno, pues una vez que está claro, digamos que viendo el final tú eres capaz de encontrarle sentido al principio. Es decir, si ves el principio, o sea, si no tienes presente hacia dónde van las cosas, posiblemente no le vea sentido a lo que aquí está pasando, ¿no? Es decir, a lo primero de esta novela, al principio, pues cuando la crisis está empezando, y claro, si tú sabes hacia dónde se va, se le da un valor a esa parte de la narración que no se le da si la novela empieza por ahí, ¿no? Es decir, no es solo que sepas hacia dónde va, sino que ya tienes la explicación, o varias explicaciones posibles de cómo es esa situación a la que se llega, con lo cual yo creo que el lector puede valorar el comienzo de una forma que no lo haría si la novela empezara de manera tradicional. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias, reitero mi gracias por que hayan asistido y si quieren hablar conmigo o si quieren que les firme algún ejemplar, aquí estaré, ¿vale? Mientras ya esperaremos hasta que ya esto se vacíe, ¿vale? Y muchas gracias por haber acudido.